Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a el culto del día de hoy, jueves 10 de junio, de Doctrina para la Vida, con el tema la relación entre los santos vivos y los santos resucitados en el milenio, la parte número 7, lección 42, con lo que es el subtema de las promesas hechas en el Antiguo Testamento, estudiando 2 de Samuel 7, 4 al 17 y Salmos 89. En este momento vamos a orar, queridos hermanos, así que con actitud reverente nos dirigimos al Padre. Amantísimo Padre que estás en la gloria, a ti sea la honra, el honor y el poder. Alabamos y glorificamos tu nombre. Venimos ante ti en acción de gracias, Señor, porque has permitido que estemos un día más reunidos, Padre, porque has permitido, Señor, que podamos respirar, Señor, el día de hoy, que pues podemos contar de tus maravillas, Señor. A pesar de todo lo que se está viviendo en el mundo, Padre, podemos decir, hasta aquí tú nos has ayudado y tú has sido fiel, Señor. Entregamos este tiempo, Padre, y que sea de mucho beneficio para todas las personas que puedan llegar a escuchar este mensaje, Señor, y que lo guarden en sus corazones, Señor, en su mente, y así también pues poder ser hacedores de la palabra, Señor. Esto te lo pedimos en tu santo y precioso nombre, Cristo Jesús. Amén. En este momento, hermanos, los invito a que puedan buscar en su Biblia Salmos 7:10, o lo que es una pequeña lectura, a lo cual dice de la siguiente manera, dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Esto como manera de reflexión, mis queridos hermanos. A lo cual en este momento pasamos a los himnos con nuestro himnario Celebremos su Gloria. En el himnario Celebremos su Gloria, el himno número 373 se titula Estoy bien. La mano de nuestro Dios es para hacer bien sobre todos los que le buscan. Nos dice el libro de Esdras 8:22. Entonemos al Señor.
Gloria a Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. El himno número 210 se titula En la cruz. La palabra del Señor en el libro de Isaías 53:4 dice así: llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonemos al Señor. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré. A continuación entonaremos Dios descendió. La palabra del Señor dice en Juan 3:13: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonemos al Señor con gozo. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó la sombra, oh gloria a su nombre, la noche en día cambió.
descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Descendió y de gloria me llenó. Y bueno, después de haber alabado a nuestro Padre, pasamos a lo que es la sección de Noticias del Fin, que las estará presentando la hermana Dakira Rubí. Buenas noches, hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Vamos a pasar al segmento de las Noticias del Fin. Y como primera noticia tenemos: bacterias de la tierra potencialmente podrían usarse para extraer minerales en la Luna o en Marte. Experimentos realizados en la Estación Espacial Internacional sugieren que bacterias de la Tierra podrían usarse para extraer minerales útiles en la Luna o Marte. En la Tierra ya se utilizan microorganismos para extraer elementos de las rocas que son importantes desde el punto de vista económico. Esto incluye, por ejemplo, elementos de tierras raras que se usan en teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. Científicos del Reino Unido pasaron 10 años desarrollando reactores de biominería del tamaño de una caja de fósforos para el experimento. En julio de 2019, 18 de esos dispositivos fueron transportados a la Estación Espacial Internacional a bordo de un cohete de SpaceX. En los dispositivos se cargaron pequeños trozos de basalto, similares a gran parte del material en la superficie de la Luna y Marte, y se empaparon en una solución bacteriana. El experimento de 3 semanas evaluó el potencial de 3 especies de bacterias para extraer elementos de tierras raras de basalto. Solo una pudo lixiviar elementos de tierras raras del basalto en las 3 condiciones de gravedad diferentes: en microgravedad, a veces llamada gravedad cero, gravedad similar a la de Marte, y condiciones estándar en la Tierra. El estudio se publicó en la revista Nature Communications. Sus hallazgos muestran que la biominería en la Luna y Marte podrían ser posible. Es poco probable que sea viable desde el punto de vista económico extraer estos elementos en el espacio y traerlos de regreso a la Tierra, según Charles Cockell. Cockell, quien dirigió el proyecto, es profesor de astrobiología en la Facultad de Física y Astronomía de la Universidad de Edimburgo. Sin embargo, dijo que la biominería espacial podría potencialmente sustentar una presencia humana autosuficiente en el espacio. Como segunda noticia, científicos de MIT lograron que plantas de espinaca envíen correos electrónicos.
Ingenieros del Instituto de Tecnología de Massachusetts diseñaron un experimento que permite a plantas de espinaca enviar correos electrónicos a científicos cuando advierten la presencia de nitroaromáticos en el agua subterránea y así alertar acerca de la contaminación y otras condiciones medioambientales. Los nitroaromáticos son compuestos que suelen utilizarse para la fabricación de explosivos, como aquellos que se encuentran en campos minados y municiones sepultadas. Cuando las raíces lo detectan, los nanotubos de carbono de las hojas de espinaca emiten una señal, leída por una cámara de infrarrojos que genera una alerta que luego les llega por correo electrónico a los investigadores. La técnica podría usarse en antiguas zonas de guerra para monitorear el agua subterránea en busca de químicos que se filtran de municiones enterradas sin tener que excavar. Es parte de un campo de investigación más amplio en el que se agregan sistemas eléctricos a las plantas para darles nuevas habilidades. Las plantas son muy buenos químicos analíticos, dijo el profesor Michael Strano de MIT, el investigador principal del proyecto. Esta es una demostración novedosa de cómo hemos superado la barrera de comunicación entre plantas y humanos, señaló el ingeniero químico estadounidense. En declaraciones a la BBC, Strano expresó que las plantas podrían usarse para aplicaciones de defensa, pero también para monitorear espacios públicos en busca de actividades relacionadas con el terrorismo. Si bien este experimento se inició para detectar materiales explosivos, Strano y otros científicos creen que esta tecnología puede usarse para advertir a los investigadores sobre la contaminación y otros factores ambientales. Las plantas son muy sensibles al medio ambiente, sostiene Strano. Sabe que va a haber una sequía mucho antes que nosotros. Pueden detectar pequeños cambios en las propiedades del suelo y el potencial hídrico. Si aprovechamos esas vías de señalización química, hay una gran cantidad de información a la que podemos acceder. Como tercera y última noticia, la Fiscalía investiga los insultos a judíos en un acto de la División Azul. La Fiscalía de Madrid cree que podría existir un delito de odio en los insultos que se vertieron el pasado sábado en un homenaje a la División Azul en la región y por eso ha abierto una investigación al respecto. Según informa la Fiscalía en un comunicado, el Ministerio Público ha incoado unas diligencias de oficio para investigar lo ocurrido en ese acto, donde una joven habló del judío como el enemigo y el culpable. Algo que en los últimos días está causando numerosas críticas en las redes sociales. El Ministerio Público entiende que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, señala la Fiscalía. Por eso, la sección de ciberodio de la Fiscalía Provincial de Madrid va a practicar las pruebas conducentes a determinar, esclarecer y concretar los presuntos hechos delictivos que se recogen en las informaciones ofrecidas por los medios de comunicación, además de designar a una fiscal para instruir la causa. Por el momento, ha requerido a la delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid toda la información que disponga sobre la convocatoria del acto y, en su caso, sobre la autorización de dicha manifestación. También ha pedido a la Brigada Provincial de Información que le informe de los lemas, pancartas, reseñas de consignas, banderas exhibidas, asistencia de grupos violentos o altercados ocurridos durante el acto, así como cualquier otra actuación que pudiera ser constitutiva de delito. El Gobierno de la Comunidad de Madrid instó a la Fiscalía que investigue estos hechos para aclarar si hubo un ataque contra la comunidad judía y, en consecuencia, un delito de odio. Y también la propia Federación de Comunidades Judías de España pidió a la Fiscalía contra los delitos de odio que investigue las graves acusaciones e insultos que allí se vertieron. El acto tuvo lugar el pasado sábado, cuando varias decenas de personas marcharon desde el metro de Ascau hasta el cementerio de la Almudena a la División Azul con motivo del 78 aniversario de Krasny Bor, batalla de la Segunda Guerra Mundial, que se produjo durante el sitio de Leningrado y a la que participaron voluntarios españoles a las órdenes de Hitler. Este fue el segmento de las noticias del fin, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Dios les bendiga nuevamente, queridos hermanos. En este momento pasamos a lo que es la información del día de hoy. Favor tomar nota, estar muy atento a lo que a continuación se estará expresando.
Los invitamos a formar parte de la nueva modalidad de transmisión de nuestros cultos virtuales en vivo que se realizan en la plataforma Zoom, como ser los cultos especiales, culto de caballeros, eventos de damas, eventos a las familias, culto de jóvenes, para que todos tengamos una mayor comunión como congregación. Invite a sus amigos, familiares y vecinos. Se compartirá el enlace respectivo horas antes de la transmisión. Los demás cultos siguen en formatos y horarios habituales en nuestro canal de YouTube. Los invitamos también a la gran venta especial de literatura que tenemos disponible en nuestra librería. Contamos con gran variedad de material de lectura para su estudio bíblico y de edificación diaria. Todavía tenemos disponibles los libros de la autoría del pastor Cornelio Rivera con el tema Advertencia, Juicio y Restauración, que es un comentario sobre Sofonías, Habacuc y Abdías. Y el libro de Ruth, Soberanía, Responsabilidad y Bendición. Para mayor información puede contactarse con la hermana Jazmín Paguada al celular 96 19 58 63. Ella con gusto le dará información de cómo adquirir su libro, con el cual también contamos con entrega a domicilio con un costo adicional por envío. También les recordamos a los padres de familia y niños de la escuela bíblica infantil que pueden ingresar a nuestras clases virtuales por medio de la plataforma Zoom en los siguientes horarios. Clase de abejitas y ovejitas en horario de 2 de la tarde a 2:40 de la tarde. Y la clase de preadolescentes en horario de 2:40 de la tarde a 3:20 de la tarde. Para mayor información puede comunicarse al número celular 9647-6607 con el hermano Daniel Raudales. Serán momentos de mucha bendición y edificación para todos los niños. Invite y comparta a otros el link respectivo al cual los esperamos. También nuestra amada Iglesia Evangélica Comunidad de Gracias no ha cesado de trabajar arduamente en obediencia a Dios, realizando todos nuestros cultos y eventos habituales de manera virtual. Durante la pandemia nos hemos mantenido operativos y además estamos construyendo nuestro templo en el terreno que Dios nos regaló, en el Chimbo, kilómetro 5, a pocos metros después de Cortinas Firenze, contiguo al Car Wash Service. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la realización de este proyecto, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. Banrural, número de cuenta 0270-1010-000-461. Repito, Banrural, número de cuenta es el 0270-1010-000-461. La cuenta en BAC es 743-973-411. La cuenta en BAC, repito, es 743-973-411. Y en Banco Atlántida tenemos la cuenta 014-72025-7410. Repito, cuenta en Banco Atlántida 014-72025-7410. Y para sus ofrendas y diezmos, ya sea vía electrónica, en el banco o en autobanco, el número de cuenta es el 11-401-01-57-77-6-6 de Banco de Occidente. Repito, 11-401-01-57-76-6 de Banco de Occidente. Puede confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al número celular 9594-4357 con el hermano Guillermo Zamora. También les invitamos a nuestro culto mensual de caballeros este sábado 19 de julio del presente año a las 6 de la tarde por medio de la plataforma Zoom. Será un momento de mucha edificación para su vida. Se comparte el enlace respectivo horas antes de la transmisión, a lo cual los esperamos. Y también les invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, en el cual nos encuentra en Facebook como @iglesiasg, en Instagram como iglesiasg, en Twitter como @iglesiasg y en nuestro canal de YouTube como Iglesia Comunidad de Gracia. Y bueno, mis queridos hermanos, en este momento pasamos a la lectura de lo que es el material de edificación, a lo cual pedimos preste su atención. El material se llama el día de hoy ¿Y por qué me cuesta entender la Biblia? La Biblia está llena de riquezas espirituales que nos pueden hacer sabios para la salvación, capacitarnos para vivir en piedad y equiparnos para el ministerio. Aún así, la tarea de leer la Biblia puede ser como armar un rompecabezas enorme en el que faltan piezas. ¿Quiénes son las amalecitas? ¿Por qué Dios le ordenó a Israel que se purifique tanto en Levítico? ¿Quiénes son los fariseos y cómo me afectan? ¿Qué significan los sellos y las trompetas del Apocalipsis? Sé que cada jota y tilde en las Escrituras es importante para nosotros, pero ¿por qué puede ser tan difícil entender la Biblia? Aquí hay algunas razones. Una,
es porque vivimos en un tiempo diferente. La Biblia fue escrita entre 2000 y 3000 años atrás. Los tiempos han cambiado desde que Moisés cruzó el Mar Rojo y David gobernó como rey sobre Israel. Comprender el contexto histórico de la Biblia y el libro específico que estás leyendo te ayudará a cerrar la brecha entre entonces y ahora. También es porque vivimos en una cultura diferente. Los autores bíblicos escribieron a distintos grupos de personas en distintos lugares del mundo antiguo. Ellos suponen que los lectores conocen detalles culturales específicos y con frecuencia usan estos detalles para enseñar una lección. Por ejemplo, un judío de la época de Cristo habría visto en Juan 4 cómo Jesús cruzó los tabúes culturales de entonces al hablarle a una mujer samaritana que fue rechazada incluso por su propia gente. Al cruzar tales límites, Jesús honra a una mujer que Israel despreciaría, y con ello demuestra que su evangelio es para todos. Esto es algo que solemos pasar por alto. También es porque hablamos diferentes idiomas. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos en hebreo, arameo y griego antiguo. La naturaleza del lenguaje hace que la traducción precisa a veces sea difícil. El idioma original puede tener palabras para expresar algo crucial, que un lenguaje moderno tal vez no lo tenga. También porque somos pecadores. Nuestro pecado nos separa de Dios y nos ciega a la realidad espiritual, como lo dice 1 Corintios 2:14, el cual dice textualmente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nuestras mentes naturales a menudo luchan con lo que no podemos ver y lo que no es fácil de entender. Cuando venimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado y nos revela la verdad de las Escrituras, y así lo dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aún así, el pecado presenta una barrera para no captar completamente lo que Dios nos revela. También se debe a que no sabemos cómo encaja la historia bíblica. La Biblia es fundamentalmente la historia de Dios reconciliando al mundo pecador con Él mismo a través de Jesucristo. Cada parte de la Biblia avanza esa historia o proporciona comentarios sobre asuntos importantes que se concretan en ella, como por ejemplo Proverbios o Levítico, y entender las promesas claves, las personas y los eventos de la Biblia le dan estructura y flujo. Por ejemplo, un capítulo clave de la Biblia es Génesis 12, donde Dios promete a los descendientes de Abraham una tierra, ser bendecidos. Como otro punto, es porque somos perezosos. A menudo queremos beneficios rápidos de la Biblia sin hacer el trabajo necesario. Podemos pasar un tiempo leyendo un capítulo y solo pensar en lo que nos viene a la mente con facilidad y en lo que nos gusta, perdiendo lo que Dios quiere comunicarnos por completo. Un predicador famoso dijo una vez que la verdadera lectura devocional de las Escrituras tiene que preocuparse por entender lo que el contexto realmente está diciendo. Muchas veces somos como un marido que trata de mostrar amor a su esposa, pero que no trata de entender sus palabras. Como Pablo escribió a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Esto lo dice en 2 de Timoteo 2:15. Y último punto, es que no nos acercamos correctamente a la Biblia. Muchos se acercan a la Biblia tratando de encontrar lo que quieren ver, como por ejemplo consejos para un mejor matrimonio o cómo combatir la ansiedad. En lugar de preguntarse primero, ¿qué es lo que Dios está comunicando? Si esa última pregunta, nos acercamos a la Biblia como si se tratara primero de nosotros en lugar de Dios. La Biblia no es una enciclopedia de verdades espirituales o un libro de frases mágicas al azar que podemos usar cuando queramos o como queramos. Es la autorrevelación de Dios a través de 66 libros distintos.
Un enfoque egocéntrico de la Biblia casi siempre pierde las cosas más importantes que Dios quiere comunicar acerca de sí mismo, nuestro pecado y su provisión gloriosa en Cristo. Oro que esto te aliente el estudio de la palabra de Dios para que conozcas más al Cristo vivo y encuentres vida en Él. Hasta aquí la lectura de edificación. En este momento pasa nuestro querido pastor Julio Durón con el tema del día de hoy, que es la relación entre los santos y los vivos y los santos resucitados en el milenio, la parte número 7, lección número 42, con el subtema de las promesas hechas en el Antiguo Testamento, basándose en el 2 de Samuel 7, 4, 17 y Salmos 89. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Vamos avanzando con el tiempo. Por la gracia de Dios podemos seguir abordando aquellos temas que nos hemos propuesto como iglesia estudiar los jueves de Doctrina para la Vida. Ya llevamos 43 lecciones, hermanos, con esta, a lo largo de 11 años, que ya hemos cumplido por la gracia y el favor de Dios, y han sido de gran bendición. Hemos visto aristas de las diferentes doctrinas que confluyen en el campo escatológico, y eso ha afirmado nuestra esperanza con solidez, con firmeza, para aquellos hermanos que han perseverado por todo este largo tiempo en estas lecciones. Y Dios ha sido más que bueno con nosotros como congregación. Todos nos estamos cuidando con las medidas de bioseguridad, orando los unos por los otros. Aquellos hermanos que han contraído el COVID igual están en nuestras oraciones de continuo. Los familiares de algunos hermanos que también han contraído el COVID también están en nuestras oraciones. Hemos rogado por consuelo de Dios continuamente por todos aquellos hermanos que han perdido seres queridos en esta pandemia. Y hemos rogado al Señor para que todos los que han contraído COVID en nuestra congregación se sanen, queden sin secuelas en sus cuerpos queden limpios, en pleno uso de sus facultades, y aquellos que todavía están luchando con más de alguna secuela, que eso pueda desaparecer para siempre. Y hemos agradecido a Dios también por las enseñanzas que recibimos en nuestro primer ciclo de conferencias de este año con el pastor Cornelio Rivera, que han sido de gran bendición, han tocado profundamente nuestras vidas, han transformado nuestras vidas. La palabra del Señor tiene ese poder, como lo dice Hebreos 4:12, como espada de dos filos, y es algo maravilloso ver cómo la palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. Y nos vamos adentrando, hermanos, ya estamos próximos a entrarle al segundo semestre de este año, si es que ya no estamos en él, y agradecidos con Dios porque podemos, por su grande misericordia y bondad, pues mantenernos firmes y constantes en el Señor. Así pues que muy agradecidos con la gracia de Dios para con nosotros, y vamos a orar para dedicar este tiempo al Señor en oración. Padre, te damos gracias por la bendición de poder llevar tu santa palabra a tus hijos. Permite que lo hagamos con dedicación, Padre, con un corazón limpio, y la recibamos también de igual manera con la mejor actitud como lo es la palabra de Dios para nosotros los creyentes, y traiga mucha edificación, perfeccionamiento, Padre, santificación, y podamos, Padre, también afirmar nuestra esperanza como creyentes en tu bendita venida. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando la relación entre los santos vivos y los santos resucitados. Los santos del Antiguo Testamento van a ser resucitados y recompensados en esa era, y los judíos salvos que sean hallados justos en el juicio de Israel cuando el Señor regrese por segunda vez, junto a los gentiles salvos que sean declarados justos en el juicio de los gentiles vivientes en el tiempo, la segunda venida del Señor, han de ser súbditos del Rey en el milenio. Recuérdelo.
Y va a haber una relación de alguna manera entre los santos vivos y los santos resucitados en esa era. El Señor, no podemos ser simplistas y decir que no hay ningún problema en abordar este tema, porque el Señor se mezcló libremente con sus discípulos después de la resurrección sin dificultad. Y por lo tanto los santos se pueden mezclar, los resucitados con los vivos libremente, sin ninguna dificultad en esa era por venir. Sin embargo, hay que ver esto de cara a las Escrituras, y para eso necesitamos entender la naturaleza de la esperanza en el Antiguo Testamento, ya que ahí abundan las descripciones de la gloria y de la bendición que espera a los herederos de la promesa. Es necesario, por supuesto, distinguir ciertos aspectos de las promesas hechas en el Antiguo Testamento que eran el basamento de la esperanza de los santos. Y eso tiene que ver obviamente con las promesas nacionales, hemos venido insistiendo en eso. El Antiguo Testamento hizo promesas a la nación de Israel como nación, y la mayoría de esas promesas de bendición y gloria fueron hechas no a individuos específicamente para que mantuvieran su esperanza, sino que fueron hechas a la nación de Israel para que esa fuera la base de su confianza y expectativas futuras. Esas promesas obviamente tienen que descansar en los 3 grandes pactos eternos e incondicionales que Dios hizo con la nación, y que van a encontrar su cumplimiento, por supuesto, en la nación misma. El gran pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 12, del 1 al 3, y reiterados en los capítulos 13, 15 y 17 de Génesis. Por supuesto que incluía promesas individuales a Abraham, que tenía que ver con la posteridad del linaje de Abraham y su posesión de la tierra dada a él por promesa, pero las promesas de los pactos subsiguientes en realidad son reiteraciones, ampliaciones o clarificaciones o partes de ese pacto original hecho a través de Dios con Abraham, con la nación obviamente, y establecen promesas y esperanzas nacionales. El segundo gran pacto que hemos estado estudiando es el pacto que Dios hizo con David, y que fue formulado por el Señor en 2 Samuel 7, del 4 al 17, y ha sido reiterado en el Salmo 89, que hoy vamos a concluir su estudio, donde toma las promesas con respecto a la simiente del pacto original de Dios con Abraham y hace esa simiente objeto de una promesa ampliada, por cuanto se promete a la simiente un reino, una casa y por supuesto un trono. Y aunque esta promesa fue hecha a David e incluye ciertas promesas individuales a él, sin embargo el cumplimiento de esa promesa se encuentra en la nación misma, no en los individuos de esa nación. Recuerden, hermanos, que el Señor escogió a la nación de Israel no porque fuese la nación más grande y más poderosa de la tierra, sino por su elección y su favor para tener una nación en la cual manifestar su gloria, una nación que se identificara plenamente con Él en su adoración y en su obediencia a Dios. Vamos a ir al Salmo 89 y hacer un pequeño enlace donde quedamos el jueves anterior. Vamos a leer de nuevo el Salmo. La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios, temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra.
El mundo y su plenitud tú lo fundaste. El norte y el sur tú lo creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro rey es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo, y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, te has airado con él, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste asimismo el filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, aunque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Quedamos en los versos 40 al 45, los vimos, pero vamos a hacer un corto repasito de ellos. Aportillaste todos los vallados, has destruido su fortaleza, lo saquean todos los que pasan por el camino, el oprobio es oprobio a sus vecinos, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste asimismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud y le has cubierto de afrenta. Aquí, viniendo desde el verso 39 que nos dice, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. La palabra rompiste es bastante extraña y hablábamos que puede traducirse como desdeñaste. Aquí al salmista le parecía, en su percepción, que la condición de Israel en ese momento indicaba que Dios estaba descuidando el pacto con David, porque Israel estaba experimentando ya un declive.
Y nos dice, profanaste su corona, considerándolo el salmista como una grave injuria a la dinastía debido a su origen divino. Es decir, él no estaba acusando a Dios, pero sí estaba en su percepción manifestando cómo él estaba percibiendo todo lo que le estaba pasando a Israel, como que Dios se había descuidado realmente de su pacto con David y de la corona prometida, a razón de dinastía en el pacto davídico. Y luego los versos 40 al 45 describe la ruindad que está pasando Israel en imágenes bastante vívidas. Los vallados quebrados quedaban rotos y por lo tanto Israel estaba indefenso. Era una fortaleza cuyas ruinas ya estaban invitando a los invasores al quitarse el obstáculo de las defensas, y como un débil saqueado por todos sus enemigos. También lo muestra como un soldado con una espada inútil, una espada embotada, sin filo, y un joven, una dinastía que prematuramente se había envejecido. Esa era la percepción en imágenes bastante gráficas por parte del salmista en los versos 40 al 45 de lo que él creía que era un descuido y como una renuncia de Dios al pacto davídico. El verso 45 nos dice que Dios ha acortado los días de su juventud, hablando de la relativa brevedad, obviamente, de la dinastía davídica, que fue realmente cortada en su juventud. Eso lo podemos ver a través de los descendientes de David, que fueron desobedientes a Dios y echaron al traste, por lo menos en su generación, muchas cosas. Has acortado los días de su juventud y le has cubierto de afrenta. Ahora pregunta el salmista, después de expresar su percepción de lo que de qué era lo que estaba pasando de parte de Dios según él, con la dinastía y el pacto que Dios hizo con David. Mire lo que nos dice el verso 46. ¿Hasta cuándo, Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? La aparente negativa de Dios a responder a la oración hecha por el salmista y por sus siervos fieles y de restaurar la realeza davídica, parecía como que Dios se estaba ocultando, se estaba desentendiendo. Así lo dice, así lo expresa el salmista, te esconderás para siempre. Naturalmente ya se había predicho, ya Dios había predicho que iba a disciplinar a los reyes desobedientes. El verso 32 lo dice. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Según los profetas, Dios iba a su tiempo a restaurar a Israel y al trono davídico en un reino terrenal. Eso lo vimos también en Oseas 3 del 4 al 5, pero podemos ir de nuevo. Oseas 3 del 4 al 5, vamos a buscarlo. Oseas 3 del 4 al 5. Nos dice así: ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Eso nos dice el texto de Oseas 3:5, donde Dios mostró a través de los profetas que iba a restaurar a su tiempo a Israel y el trono de David con un reino terrenal, sin lugar a dudas, pero que iba a disciplinar también a los reyes desobedientes. Vamos de nuevo a leer ese pasaje en Oseas capítulo 3, versos 4 y 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. El pasaje anterior que leímos fue siempre en el libro de Oseas, capítulo 2, versos 4 y 5. Ahí se muestra la actitud soberbia y arrogante de Israel a través de sus reyes desobedientes, como ellos decían que iban a procurar su pan, su agua, su lino, su aceite y su bebida sin necesidad de seguir a Dios. Pero en estos textos de Oseas 3, versos 5 y 6, nos dice
que a causa de su desobediencia los israelitas van a estar sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines, que es la percepción que tenía el salmista de lo que estaba pasando con Israel en los versos 40 al 45 del Salmo 89. Pero Dios también promete restauración, porque aunque Israel hubiese fallado en su parte de obedecer a Dios a través de sus reyes en sus generaciones, el resultado iba a ser el mismo, es decir, Dios iba a cumplir su pacto, y lo dice el verso 5 de Oseas 3. Después volverán los hijos de Israel, Dios los va a restaurar y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Realmente, hermanos, nunca en el Antiguo Testamento hay una indicación alguna de que la promesa davídica sería cumplida por Cristo en un reinado espiritual y celestial. En ninguna manera, la palabra de Dios nunca dice eso. Hay muchos que sostienen eso. No sé si ustedes han oído estos movimientos de la cuarta ola, el reino ya, el reino ahora, que nos dicen que Cristo ya está reinando, que Cristo literalmente ya está reinando en la tierra, pero ¿dónde está Satanás? Si Satanás va a estar atado durante los 1000 años del reinado del Señor, y hoy está más activo que nunca. Y eso, el cumplimiento del reino, hermano, no es un reino espiritual, no es un reino celestial, en el sentido de que Dios dijo que iba a haber una restauración de Israel en su tierra, y el Señor iba a reinar en Israel en su tierra. Es un reino terrenal de 1000 años, la restauración de la teocracia de Dios en la tierra. Y a partir de ahí, el poder humano nunca va a poder ocupar un trono de gobierno en la tierra, nunca, jamás. El momento que el Señor instale su reino de gloria en la tierra, Él será rey para siempre, en esa fase terrenal de 1000 años y luego por toda la eternidad. El poder humano nunca volverá a ser preponderante en la tierra, jamás. Luego el verso 47 nos dice de la siguiente manera: recuerda cuán breve es mi tiempo, ¿por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? La prosperidad, hermanos, del reino davídico siempre va vinculada al bienestar de todo el pueblo, siempre. Esa es una cláusula del pacto que Dios hizo con Abraham, que se deriva de ahí. Prosperidad del reino davídico es prosperidad de todo el pueblo, en el Mesías de Dios. Mire lo que nos dice en este sentido el Salmo 72, 17. Salmo 72, el verso 17. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Es decir, cuando el Señor esté reinando en la tierra, en el trono de David, el hecho de que el Señor esté reinando y habrá restaurado y habrá traído el equilibrio ecológico de la tierra, una renovación de la creación de Dios, solo ese hecho de que el Señor esté reinando sobre Israel va a ser trascendente para todas las naciones de la tierra, porque todas van a recibir bendición. Es decir, la prosperidad del reino del Mesías en la tierra, el hijo más grande de David, va a traer también bendición a Israel y a todas las naciones. Lo leo de nuevo en el Salmo 72, 17. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas, subrayen su Biblia, serán en él todas las naciones y lo llamarán bienaventurado. No es un reino espiritual, es un reino físico con bendiciones físicas y obviamente bendiciones espirituales trascendentales. Otro pasaje que nos habla de este ligue que existe entre la prosperidad del reino davídico, esta estrecha vinculación con el bienestar de todo el pueblo y todas las naciones de la tierra. Vamos a Isaías capítulo 9, el verso 7. Isaías capítulo 9, vamos a leer el verso 7. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Mire qué tremendo esto, la dimensión de la paz y la prosperidad de su reino son dimensiones que el hombre nunca las ha experimentado. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí está reflejada esta vinculación entre la prosperidad del reino davídico y el bienestar del pueblo. Pero también podemos ir a Isaías capítulo 11, versos del 1 al 10. Mire qué descripción esta. Saldrá una vara del tronco de Isaí
y un vástago retoñará de sus raíces, hablando del descendiente más insigne del linaje de David, Cristo. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo y el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas. El león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, subraye eso, como las aguas cubren la mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano, para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amat, y en las costas del mar. El reino del Señor está ligado a la restauración de Israel en su tierra, según este último verso, el 11 de Isaías 11. Pero nos habla del efecto del rey del Señor sosteniendo el trono de David, sentado en el trono de su padre y ejerciendo un gobierno de justicia y de paz. Dos efectos maravillosos que van a ser experimentados por todos los pobladores de la tierra. Pero además nos habla que va a ser quitada la ferocidad entre las bestias del campo, el espíritu de pedrador, esa actitud de pedradores entre los diferentes mamíferos, aves y todo lo que existe como seres vivientes en la tierra va a desaparecer, y también va a ser reconciliada la raza humana con las fieras del campo. Es una cosa extraordinaria, es decir, es un reino que más allá de lo espiritual es un reino material, es un reino de bendición y de impartimiento justo y equitativo de la justicia y la paz de Dios sobre la tierra. Lo que nos dice este verso 47 del Salmo 89, vamos a leerlo de nuevo. Recuerda cuán breve es mi tiempo, porque habrás creado en vano a todo hijo de hombre. Lo que nos dice es que si el reino fracasa, nadie va a poder sobrevivir, así de sencillo. Y es lo que nos dice el verso 48 en respuesta a esto. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará la vida del poder del Seol? Si el reino fracasa, ¿quién puede sobrevivir? Nadie. Es decir, el reino de Dios es trascendental en la esperanza no solamente de la nación de Israel, sino del mundo entero, y especialmente de aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Yo insisto siempre, hermanos, que nosotros, por supuesto, somos habitantes y somos ciudadanos de este mundo de manera temporal, porque nuestra ciudadanía verdadera está en los cielos, y por lo tanto, como ciudadanos responsables debemos de contribuir al respeto a la autoridad, a las instituciones humanas. Pero sinceramente, hermanos, las instituciones humanas y los esfuerzos humanos nunca van a lograr la equidad y la prosperidad, la justicia y la paz que el hombre espera. Solo el reino de Cristo sobre la tierra lo va a lograr hacer. Y luego en los versos 49 al 51, que son los 3 versos antepenúltimos, nos dice de la siguiente manera: Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Apelando al pacto que Dios hizo con David, le dice el salmista: Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Aquí tenemos, hermanos, un ruego final de que Dios acuda en ayuda a su pueblo
para evitar tanto oprobio. Es un ruego legítimo del salmista y por eso apela a las misericordias que Dios hizo con David, es decir, a las cláusulas del pacto davídico que tienen que ver con el sostén de la nación de Israel, que está pasando ese momento difícil en su historia, en el momento en que escribe aquel salmista. Mire al respecto que nos dice Isaías 37, versos del 17 al 35. Isaías 37, vamos a ir ahí. Isaías 37, los versos, vamos a buscarlos, vamos a leer, del 17 al 35. Isaías 37, 17 al 35. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos, y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amoz, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece detrás de ti, mueve su cabeza, la hija de Jerusalén. Vamos a seguir leyendo. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Pon mano de tus siervos. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste: con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos. Llegaré hasta las más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas. Con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir? Y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como la hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados, que antes de la sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfia en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde veniste. Y esto te será por señal: comerás este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Lo que hubiese quedado de la casa de Judá, lo que hubiese escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, subraya en su Biblia, y por amor de David, mi siervo. El Señor en este pasaje habla y le dice a Israel y al rey de turno Ezequías: no temas, las misericordias de David están permanentes. Tú estás en alguna manera recibiendo una amenaza de un rey extranjero, pero ese rey extranjero hizo lo que quiso con las naciones paganas de las cuales habla, porque sus dioses no eran dioses, pero Israel tiene un Dios y es el Dios eterno, y yo voy a fortalecer y voy a impedir que este hombre cumpla su amenaza contra Jerusalén. Va a volver a su tierra y no va a entrar en esta ciudad. Y ese es el ruego del salmista en esos versos 49 al 51. Es un ruego final en el Salmo para que Dios acuda a favor de su pueblo y así evitar el oprobio
tal como lo relata Isaías 37, el 17 al 35, y de esa manera pues Dios muestre su bondad para con la nación de Israel. Vamos a leer esos versos finales de nuevo, 49 al 51. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate el oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Y finalmente el verso 52. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Esta es una gran bendición que indica el retorno de la confianza, con el cual concluye no solamente este Salmo 89, sino también todo el libro tercero de los Salmos, tal como está organizado en la Torah judía. Los Salmos 73 al 89 incluyen este libro tercero de los Salmos, y todos terminan con esta frase de confianza: bendito sea Jehová para siempre, amén y amén. Es como un sello de confianza, un retorno a la confianza en Dios. Dios no ha desamparado a su pueblo y va a continuar firme y fielmente en el pacto que estableció con Abraham y con el pacto que el pacto eterno que el Señor firmó, por así decirlo, unilateralmente con David, y cuyo cumplimiento depende solamente de la fidelidad y de la bondad del Señor. Ve usted cómo este pacto davídico declarado por primera vez en 2 Samuel capítulo 7, versos 4 al 17, es reiterado en la totalidad del Salmo 89, y toma las promesas con respecto a la simiente del pacto original de Dios con Abraham, y hace esa simiente objeto de una promesa ampliada, por cuanto se promete a esa simiente, a través del pacto que Dios hace con David, un reino, una casa y un trono. Y aunque esa promesa fue hecha a David e incluye ciertas promesas individuales a él, sin embargo, el cumplimiento de esa promesa se encuentra en la nación entera, la nación de Israel, y no en los individuos de esa nación. Luego tenemos también, para poder entender la naturaleza de la esperanza del Antiguo Testamento, tenemos también el tercer gran pacto eterno que Dios hizo con la nación de Israel en Jeremías 31, del 31 al 34, que es el nuevo pacto, donde se toman las promesas de bendición que se encuentran en el pacto original que Dios hizo con Abraham, y hace de esas promesas objeto de una ampliación. Y ahí el Nuevo Testamento aclara que esta promesa de este nuevo pacto ha de cumplirse solo mediante la conversión de la nación en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar a leer el contenido de este nuevo pacto que el Señor establece con la nación en Jeremías 31. Jeremías capítulo 31, de los versos 31 al 34. Nos dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoceré a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Este es un pacto maravilloso, es un nuevo pacto, es algo nuevo, donde Dios toma la promesa de bendición que le hizo a Abraham en el pacto que hizo con él, y hace de esas promesas de bendición una ampliación. Es como que usted le pusiera un zoom a estos versos 31 al 34
que vienen de la matriz del pacto que Dios hizo con Abraham en el término de las bendiciones espirituales que Dios hizo con él. Y esta es la ampliación de esas bendiciones que le prometió a Abraham, este nuevo pacto, Jeremías 31 al 31 al 34. Y el Nuevo Testamento aclara respecto a este nuevo pacto que esta promesa solo ha de cumplirse de manera completa y plena sobre la nación de Israel en la segunda venida del Señor. A diferencia del pacto mosaico, bajo el cual se hace referencia, especialmente en el verso 31, usted lo puede ver ahí. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El verso 32, no como el pacto, es decir, el pacto mosaico que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para con ellos. A diferencia de ese pacto mosaico bajo el cual Israel fracasa, a pesar de que el Señor fue un marido para ellos, Dios promete un nuevo pacto con una dinámica espiritual divina, por medio de la cual todas las personas que conozcan al Señor participarán en las bendiciones de la salvación. Y el cumplimiento de ese pacto se va a dar tanto a escala individual como a Israel como nación. Vea lo que nos dice el verso 36 a ese respecto. Si faltaren estas leyes delante de mí, es decir, este nuevo pacto, dice el Señor, y su contenido, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí perpetuamente. El cumplimiento de este pacto, reitero, hermanos, se va a dar tanto a una escala individual como para todo Israel como nación. Vamos a ir a leer Romanos 11, del 16 al 27. Romanos capítulo 11, versos 16 al 27. Aquí hay algo a ese respecto. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado, hablando de los gentiles, en lugar de ellas, y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Es decir, Israel, si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas, es decir, Israel, para que yo fuese injertado, es decir, los gentiles. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdona las ramas naturales, es decir, a Israel, a ti tampoco te perdonará, es decir, los gentiles. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, en caso de Israel, pero la bondad para contigo si permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, hablando de los gentiles creyentes. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, es decir, Israel, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverles a injertar. Porque si tú fuiste cortado, el que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en un olivo, es decir, nosotros los gentiles creyentes, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, el nuevo pacto, cuando yo quite sus pecados. Esto ocurrirá en la segunda venida del Señor. Muy bien, hemos llegado hasta aquí por esta noche, por este jueves. Dios mediante, el próximo jueves vamos a continuar con el desarrollo del estudio de este tercer gran pacto eterno, que es parte de la naturaleza de la esperanza del Antiguo Testamento, para poder comprender la relación entre los santos resucitados, los santos vivos en el milenio. Oremos. Señor, te damos gracias por la bendición de haber podido escudriñar tu santa palabra esta noche. Te pedimos que se asiente lo que hemos aprendido hoy en nuestra mente y en nuestro corazón, ya creciente en nuestra esperanza y nuestra obediencia al gran Salvador. Ayúdanos a trascender en este mundo de grandes circunstancias y dificultades que estamos pasando,
firmes en nuestra esperanza de tu pronta venida. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amados hermanos, les dejo con mi hermano querido que va a dar final a este culto, y Dios mediante el próximo jueves nos encontraremos de nuevo. Un abrazo a todos, que el Señor les bendiga. Mis queridos hermanos, en ese momento, en el lugar donde se encuentra, pido que se ponga en actitud reverente, ya que estaremos orando por los diezmos y las ofrendas. Cerramos nuestros ojos. Amantísimo Padre, que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, a ti sea el honor, la honra y el poder, y tu nombre exaltamos, Padre, que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús. Venimos ante ti, Señor, siempre en acción de gracias, Padre, y pidiéndote en este momento, Señor, por los diezmos y las ofrendas que estás disponiendo a dar, Señor. Te pedimos, Padre, que puedas poner, Señor, caridad, Señor, que puedas poner bondad, Señor, en las personas, Señor, y que te puedas, Señor, también bendecir a las personas que no tienen en este momento, Padre, a las personas que les hace falta un trabajo, Señor, pues provee, Señor, para poder suplir sus necesidades y así también poder dar con alegría a ti, Señor. Te agradecemos por cada una de las personas que en este momento están, Señor, por hacer sus ofrendas, Padre, que pueda, Señor, siempre bendecirlas, Señor, y pueda siempre respaldar, Señor, cada una de las cosas que ellos hacen, Señor. Te pedimos por cada una de las personas que están necesitadas en este momento, Señor, y que pongas las personas correctas, Señor, y la bondad en los corazones de nosotros, Señor, para poder ayudar a los que no tienen, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu santo y precioso nombre, Cristo Jesús. Amén. Y con esto, mis queridos hermanos, llegamos a la conclusión del día de hoy. Siempre antes de poder cerrar esta comunicación, invitándolos a que puedan compartir, que puedan seguir en nuestras redes sociales y puedan llegar a más personas compartiendo los links y cada uno de los mensajes. Recordándoles que Doctrina para la Vida el próximo jueves a las 6:30 de la tarde y el culto de oración el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Dios les bendiga.